Hola, soy David Pino y esto es Simplemente Lima desde casa. Para esta ocasión he preparado un video especial dedicado a la vida y detalles un poco conocidos de Eugenio Curret, a propósito del centenario de su fallecimiento este pasado 23 de junio de este año 2020. He entrevistado a la investigadora francesa Isabel Toussaint y al bibliotecólogo peruano Enrique Mori, con datos importantes que espero sean de su agrado. Esto es Simplemente Lima. Lima, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, era una ciudad que aspiraba a ser cosmopolita, con negocios y comercios abiertos por migrantes que venían a buscarse un futuro en la ciudad. También se habían empezado a dar cambios en el ornato del centro. Por ejemplo, en el gobierno de Ramón Castilla se decidió retirar los poco higiénicos cajones de Rivera, antiguos negocios que se ubicaban en la fachada de Palacio de Gobierno. Asimismo se colocaron esculturas de mármol junto a bancas y jarrones que cambiaron el antiguo aspecto de una pampa de tierra que tenía anteriormente la Plaza Mayor. Muy cerca de allí, en las calles aledañas, se instalaron múltiples negocios, por ejemplo en la calle Mercaderes y también en la calle Palacio, que era la cuadra 2 del Jirón de la Unión. Nuestra historia empieza en Angulema, Francia, pero dejemos que nos la cuente la investigadora francesa Isabel Toussaint, de la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Curret nació en Angulema en 1839, septiembre, es lo que he comprobado en los archivos municipales de Angulema. Y ahí está solo el nombre de Michel. En Lima se puso el nombre de Eugène, Eugenio, y así ha quedado en la memoria. Ese nombre de Eugenio, Eugène, creo que lo adoptó por dos razones: por trabajar como socio de otro francés, el dueño de los estudios de fotografía, Eugène Monory, Eugenio Monory, y además el nombre estaba muy de moda porque la esposa del emperador Napoleón III, ella era Eugenia de Montijo, una española, con el hijo, el príncipe, se llamaba también Eugène. Por eso el nombre de Eugenio resultaba muy de moda en los años 60 en Francia. Esa es mi explicación al nombre que escogió. Además, Michel, un poco complicado tal vez para los peruanos, así como Curret. Se modificó la ortografía en 1830. En el primer censo aparece con una grafía muy simplificada. Y Monory, ni que decir como nombre, como apellido en un español. Una de las más importantes casas fotográficas de la calle Palacio era la de Eugenio Monory. Pero dejemos que Isabel nos cuente quién fue este señor que inspiró el trabajo de Eugenio Curret. Eugène Monory llegó a Lima en el 56, muy joven también, 26 años. Al poco tiempo llama a un aprendiz desde Francia y así es como llega Eugenio Curret, hermano de Aquiles, radicado en el Perú desde hacía como 10 años, e hijos ambos de otro emigrado francés, Francisco Curret, que había llegado a Lima en 1832. En los años finales de los años 50, años 60, hay una guerra entre los fotógrafos. Hay muchísimos fotógrafos en Lima, peruanos, estadounidenses y franceses, hasta que llegan a un acuerdo, como una paz que aparece firmada en el comercio, con los precios, las tarifas que todos van a respetar para la venta de fotografías. En ese momento es cuando los hermanos Curret se establecen definitivamente en Lima. Eugenio además fue a hacer un viaje
a Nueva Caledonia, a las Islas Marquesas, a ver si se quedaba en Nueva Caledonia. Decidió volver y trabajar definitivamente en el Perú con Eugenio Monogui. Monogui salió del país, salió del Perú en el 65, después de una otra guerra que se le hizo y que se puede comprobar en el Comercio, donde aparece una sátira, un breve poema contra Monogui que se titula A Monogui si bien me acuerdo. Por aquellos años era común publicar mensajes entre rivales en el diario El Comercio y otros parecidos. Currec, ya establecido en la ciudad con un estudio fotográfico que pronto sería famoso, también tendría cambios en su vida personal. Bueno, Eugenio se casa en Lima en 1872 con Émilie Basser. Hay dos documentos sobre ese casamiento en el archivo arzobispal en el 72 y luego pidió una copia en el 80 cuando desearon viajar a Francia en momentos de la guerra con Chile. Émilie Basser, lo que ha encontrado es que tuvo hermanas que quedaron en París. El padre era pastelero, radicado, instalado en un boulevard Rochechouart muy cercano a lo que hoy es el Sagrado Corazón en Montmartre. Vivieron probablemente en el centro de Lima. Luego hay una foto que los presenta en una casa de Miraflores, pero en aquellos años el estudio Curret en todo caso estaba en la calle Mercaderes, actual Jirón de la Unión. Ya establecido en Lima, Eugenio Curret se casa y por supuesto se dedica a abrir nuevos locales de fotografía central. Hay fotografías en las que lo vemos con la familia de Adolfo Drubeil en Miraflores, en un rancho de su propiedad. Asimismo, era común ver noticias publicadas en los diarios locales de su establecimiento y los servicios que ofrecía. La calle Mercaderes, en la época del auge de Curret, era muy distinta como la conocemos hoy. Es la cuadra 4 del Jirón de la Unión y siempre fue la calle más comercial del centro de la ciudad. En una infografía realizada para el libro Curret del autor Hermann Schwarz, publicado por la Municipalidad de Lima, se puede ver en un orden cronológico toda esta primera etapa de Curret en la ciudad, desde su llegada para hacerse cargo del estudio de Eugenio Monogui hasta la apertura de su local propio con su hermano Aquiles. Como se puede ver, es en 1872 donde gana una medalla de oro de la Exposición Industrial de Lima. Regresan a París de forma definitiva en abril de 1892. Hay un anuncio en el Comercio sobre esta partida, que anuncia la partida de Curret. Es la segunda partida, ya que habían salido del país él y su mujer en momentos de la Guerra del Pacífico. Creo que deciden regresar, que Eugenio decide regresar simple y llanamente porque ya tiene más de 50 años, lleva 30 años como migrante y probablemente decidan vivir una vida en su tierra, en Francia, y es la razón de que se instalan en París, donde Aquiles ya había retornado en el 72 y había comprado un estudio de fotografía en 1890. Lo cierto es que parece que Eugenio llevaba mejor los negocios que su hermano mayor Aquiles. Aquiles le llevaba 10 años y en la herencia, en la sucesión de Eugenio Curret, parece que Eugenio pagaba las deudas de Aquiles. A su regreso a París, la actividad de Curret no se detuvo. Abrió estudios en aquella ciudad y además participó en la Exposición Universal del año 1900 en París, donde ganó una medalla de oro. Mientras tanto, el negocio en Lima, ahora dirigida por Adolfo Drubeil, había empezado a cambiar. Un moderno edificio de estilo Art Nouveau se había construido sobre el antiguo local. Émilie, la esposa de Michel Courbet, Émilie Basser, muere en
1913 en París. Y Eugenio Curet muere en 1920 en las afueras de París. Están enterrados en el cementerio de Colombo. Vivían juntos con una hermana de Émilie, por eso tenemos más huellas. Y en la sucesión de Eugenio Curet, ya que no tuvieron hijos, mucha parte de la fortuna que tuvieron les correspondió a los sobrinos y ahijados de Émilie. Creo que murió a los 81 años, o sea, ya era un señor muy mayor. El legado fotográfico de Eugenio Curret es invaluable. Y aquí en el Perú, además de algunas colecciones particulares, es la Biblioteca Nacional del Perú quien la custodia en su mayor parte. Entrevistamos al bibliotecólogo Enrique Mori para que nos cuente un poco de qué consta esta colección en la Biblioteca Nacional del Perú. Buenas, David. El archivo fotográfico que posee la Biblioteca Nacional del Perú, el archivo Curret, consta de aproximadamente un total de más de 55.000 negativos de placas de vidrio como de acetato. Este archivo fotográfico llegó a la Biblioteca Nacional en el año 1986, durante la gestión de Juan Mejía Vaca. Fue una compra que se le hizo a la familia Rengifo, los cuales habían heredado prácticamente este archivo fotográfico como una forma de pago que en 1935, cuando quiebra el estudio Curret, Dubreuil, que estaba a cargo del estudio, en forma de pago a los trabajadores que se le debía, da parte de las placas de vidrio a los trabajadores. Y es así como la familia Rengifo obtiene este valioso caudal documental de fotografías para la importancia de la historia del Perú. Y es así como la biblioteca, una vez que obtiene esta compra del archivo fotográfico Curret, en 1991 se inician las gestiones para que puedan ser ya trabajadas. En este caso, se les hizo una limpieza previa y después se le hizo una digitalización. Hay que tomar en cuenta que para 1991-92 en adelante, la tecnología en cuanto a las digitalizaciones eran un poco muy bajas a diferencia de hoy día. Es por ello que aún se mantienen algunas fotografías digitalizadas de esa época, y también el rescate de ese material sirvió para muchas exposiciones como Memorias de una ciudad, que fue también en la década de los 90, a inicios del nuevo siglo. Estamos hablando del año 2000, del 2000 en adelante se inician también otras grandes exposiciones. Una de ellas es la recuperación de la memoria en el Museo de Arte de Lima, en donde también tiene participación el archivo, y posteriormente también otra organizada por el IMNA, en la cual también es una exposición netamente sobre Curret, y sin mencionar también lo que significó Memorias de una ciudad, la exposición que se hizo en el Museo de Arte, en el Museo de la Nación, y la cual se convirtió en una muestra itinerante. Primero fue por algunas ciudades de Europa y posteriormente fue por otras ciudades latinoamericanas y especialmente también en Estados Unidos. Es así como debemos rescatar el valor, la importancia de este archivo fotográfico. Y ya sabemos que
Muchas de sus fotografías en muchos años, en muchas décadas, han ilustrado bastantes libros, colecciones, enciclopedias. El editor Milla Batres los utilizó bastante en sus publicaciones, sobre todo aquellas publicaciones que trataban sobre la guerra con Chile. Tuve la oportunidad de conocer a Milla Batres cuando estaba todavía con vida y asistía al archivo fotográfico en ese entonces, cuando se encontraba en la antigua sede de la Biblioteca Nacional de Perú, en la avenida Bancay, en la sala de materiales especiales, como así se le había denominado, y él comentaba la gran utilidad y la gran importancia que tenía este archivo fotográfico para sus ediciones. Y bueno, también conocemos la labor de investigación que significa tener este archivo fotográfico tanto para historiadores, literatos, sociólogos y otros investigadores de las humanidades, de las ciencias, de las artes, que puedan complementar sus estudios e investigaciones. Efectivamente, muchas de las colecciones de Eugenio Curret se han utilizado para ilustrar libros, enciclopedias, en distintos años. Asimismo, la Biblioteca Nacional de Perú puso a la disposición de los usuarios una página web hace unos años, donde se podía consultar por nombre, por dirección, por año, distintos aspectos de este importante archivo. Siendo una fecha tan especial, ¿qué preparativos realizó la biblioteca este año? Bueno, con respecto a las actividades, hay que tener en cuenta que el COVID prácticamente ha cortado y ha modificado muchas de las actividades que se pensaban para realizar en este año con respecto a muchos centenarios. Recordemos que el próximo año es una fecha muy importante porque es la fecha del bicentenario. Y este año teníamos algunas actividades y había también unos centenarios que celebrar. Por ejemplo, también estaba el bicentenario del nacimiento de Manuel Atanasio Fuentes y también estaba el centenario del fallecimiento de Eugenio Curret. Eso no implica de que de alguna u otra manera más adelante se pueda hacer algún tipo de conmemoración, porque recordemos que todo este año se va a celebrar este centenario y es muy importante difundirlo debido a que muchas personas o incluso los jóvenes de hoy no conocen mucho sobre la vida de Curret, su trayectoria y la importancia. Es a ellos en que está dirigido estas actividades para el conocimiento, la difusión y el rescate principalmente de estas imágenes con los personajes, los motivos, las escenas de la Lima que ya ha desaparecido. Prácticamente también estamos hablando de algunas calles que han sido modificadas o también desaparecidas, pero es el mayor mérito del archivo Curret los retratos de sus personajes, de los cuales no se hubiese podido retratar o graficar la parte ilustrativa, la parte de la imagen del siglo XIX. Estamos hablando de la trayectoria de un estudio desde 1863 a 1935. Es un amplio margen donde presidentes, políticos, religiosos, tipos populares y, como ya habíamos mencionado, calles, estructuras arquitectónicas han sido retratados. Y obviamente que dentro de este año de centenario de Eugenio Curret, la biblioteca va a realizar algunas actividades. Sin mencionar aparte también las actividades que por el fanpage de Curret, que no es una página oficial de la biblioteca, pero de la que hacemos algunas publicaciones para tener informado a los usuarios, a las personas interesadas sobre el archivo Curret, o también derivarlas también a lo que se refiere a la Biblioteca Nacional para que puedan hacer sus consultas o en todo caso sus pedidos. Y sobre todo la importancia de guiar a los usuarios y al público en general a sus búsquedas dentro de lo que es la biblioteca digital, en donde se encuentra actualmente el archivo Curret con un aproximado de más de 5.000 imágenes digitalizadas
que progresivamente se irán cargando y se irán actualizando en lo sucesivo mediante las digitalizaciones más modernas que se puedan hacer, debido a que ya la biblioteca tiene ya desde hace unos años unos buenos escáneres de luz fría, las cuales ayudan no solamente a la conservación de las placas, de estos negativos que son muy delicados por el estado de las emulsiones que están sobre los vidrios, sino también realizan un gran trabajo de captación de las imágenes y que nos permiten obtener buenas reproducciones cuando son solicitadas por el público usuario. Por eso también desde aquí mi invitación para que puedan visitar la biblioteca digital y consultar este archivo tan importante para la historia republicana de nuestro país. No hay duda de la importancia de esta colección y de la obra de Eugenio Curret para la memoria del Perú. Dejemos que Enrique y Isabel nos den sus impresiones finales respecto a la importancia del archivo Curret. Bueno, si tuviéramos que pensar sobre la importancia del archivo fotográfico Curret y la labor que realizó Eugenio Curret, sería la gran cantidad de imágenes de personajes que tiene. Como ya anteriormente habíamos hablado, no solamente retrató presidentes, políticos, sino también personal de clero, personal de la sociedad, principalmente aquellas personas que podían, recordemos, pagar un servicio fotográfico, porque desde el inicio de la fotografía estamos hablando con el daguerrotipo, que llega al Perú en 1841, introducido por Maximiliano Danti. Siempre la fotografía en el siglo XIX ha sido un servicio un poco no tan accesible al público común, o sea, al hombre de pie, de la calle, y que siempre habían unos pagos de muy alto costo. Es por eso de que cuando aparece la fotografía como la conocemos, o sea, un papel fotográfico del cual se podía retratar las imágenes del personaje, se puede decir de que comienzan a adaptarse los precios, pero es con la tarjeta de visita en la década de 1860 que prácticamente, como muchos lo señalan, democratiza la fotografía para el público en general. Es así que Curret, junto con otros estudios como Garreau, Richardson, entre otros, compiten en esa década a tal punto de que muchas veces los lleva al extremo de ya prácticamente irse a la bancarrota, porque sus precios tanto lo abarataron que ya prácticamente no tenían muchas ganancias. Pero regresando a la importancia de este archivo, hay que tener en cuenta eso, o sea, su rico caudal de imágenes iconográficas de personajes diversos, y también, a pesar de que hay una poca, por así decirlo, una poca cantidad de fotografías de la ciudad, específicamente de la ciudad de Lima, es igualmente importante por las vistas que tenemos, las imágenes que tenemos dentro de este archivo fotográfico. Como nota curiosa también habría que tener el hecho mismo de que como la familia Rengifo tuvo por muchas décadas este archivo fotográfico, ellos también se encargaban de reproducir fotografías de otros estudios fotográficos o de revistas de la época. Es por eso que encontramos dentro del archivo fotográfico algunas ya fotografías en acetato, los cuales nos pueden mostrar o representa o capta algunas imágenes de revistas ilustradas principalmente, y de fotografías que son de otros estudios fotográficos. Eso también le da como un plus a la importancia de este archivo, pero sin dejar de lado la labor de Curret, de Eugenio Curret y de su hermano Aquiles dentro de lo que significó esta larga trayectoria de importancia de la fotografía dentro de nuestra ya conocida historia republicana nacional. Les sigo las huellas todavía a los Curret
Nos interesa mucho la figura de Aquiles, que recién hemos descubierto. Estoy trabajando con un doctorando peruano que se llama Carlos Estela. Hemos ido a visitar el lugar donde murió Aquiles, el hermano mayor, con una de las hermanas. Ahí vivían en Charente. Vamos a seguir ese trabajo de relacionar Perú y Francia. El proyecto más importante que tengo en este momento es el proyecto de una exposición, 2 siglos de migración entre Francia y el Perú, o entre el Perú y Francia, en el que me interesa también dar a conocer a los franceses que no saben casi nada de arte peruano la riqueza del indigenismo, con pintores como Sabogal o como Julia Codecido, cuyo padre fue cónsul en Burdeos, precisamente. Ese es el proyecto que más me ocupa. Y luego tengo ediciones pendientes con un manuscrito que he encontrado por ahí y que debo llegar a transcribir. Michel Eugenio Curret, un artista de la fotografía. Gracias a su trabajo y las vistas que dejó de la ciudad, podemos reconstruir la memoria de esta Lima tan añorada, esta Lima de antaño, y en la cual los que estamos involucrados en su difusión queremos que sus tradiciones, sus costumbres y la memoria de sus personajes prevalezca. En este caso, esta fue la historia de Eugenio Curret.